buenas, estamos en la parte 2 de la entrevista con Simón. Bueno, algo que nos quedó pendiente de la vez pasada, de la parte uno, es que nosotros somos amigos, nos conocimos en la iglesia, eh, pero más que nada nos conocimos gracias a estas conversaciones. Y el hecho de que hoy nos podamos conversar de manera pública, a mí me emociona un montón, así que gracias por el honor. No, gracias a vos. Pero bueno, vamos a seguir con la parte 2. ¿Qué nos quedaba pendiente charlar? Nos queda pendiente charlar un poco sobre el artículo que escribí sobre la historicidad de los evangelios y charlar un poco el tema de la Biblia, ¿no? De cuándo a veces cuándo se debe tomar literal la Biblia, cuándo no, y más específicamente el tema de los evangelios, de si los podemos tomar como historia o si son mitos o leyendas del primer siglo hablando de Jesús. Eso es importante. Bueno, entonces, ¿cuándo escribiste tu artículo? Bien, el artículo lo comencé a escribir allá por septiembre de 2022. Fue algo que comencé a escribir por una persona de la iglesia, de la iglesia en la que asistimos, que me pidió que escriba algo, que comparta algo sobre la Biblia, en el mes de la Biblia. Y que ahí participamos los dos. Que participamos los dos. Yo participé, mentira, pero yo participé en todo esto de las traducciones bíblicas, de cómo se llegó a la traducción que tenemos hoy en día, y vos compartiste acerca de la historicidad de los evangelios, claro. O sea, no estaba escrito el artículo y eso fue como la primer, no sé, ensayo acerca de este tema. Exacto, eso me dio la idea cuando quise empezar a pensar qué podía llegar a compartir. Al principio decía, puedo compartir sobre alguna traducción bíblica específica, alguna versión media rara de esa que por ahí nos gusta a nosotros los que estudiamos, pero dije que pensé que no iba a aportar mucho para la comunidad, digamos, y pensé un poco hablar sobre la historicidad de los evangelios, que era un tema que venía estudiando y leyendo hace un tiempo, y eso me dio la idea, al momento de compartirla, de escribir un artículo finalmente sobre la cuestión. Ya venía escribiendo un poco, ya estaba un poco avanzado el artículo, le faltaba mucho todavía, pero ya estaba un poco avanzado. Y compartí brevemente algunos puntos que ahora vamos a charlar, pero sí, comenzó como una idea por el mes de la Biblia para compartir en el contexto de la comunidad de fe, y terminó siendo un artículo que actualmente es parte de un proyecto de libro de filosofía e historia sobre el cristianismo, sobre el pensamiento cristiano. Ajá. Y más específicamente podés clasificarlo como si fuese apologética, y es un libro que una de las partes es esto del tema de la historicidad de los evangelios, y las otras partes son sobre la existencia de Dios y sobre la resurrección de Jesús. Pero sí, pasó de ser algo simple para compartir a ser un proyecto de libro que actualmente estoy escribiendo y que va bastante avanzado. Es muy interesante porque vos no te dedicás a esto, así de manera profesional. Sos un amateur, ¿o no? Claro, lo hago en mis tiempos libres, como hobby, me gusta leer sobre todos estos temas. Es algo que ya, como dije en el podcast anterior, es algo que siempre me llamó la atención, siempre fui curioso, siempre indagué profundo en las cosas que importan, digamos, en preguntas filosóficas, y por eso a día de hoy me metí mucho con este tema de filosofía y de teología, y probablemente quizá en un futuro me dedique más formalmente o estudie formalmente teología o filosofía. Uh-huh. No sé si más adelante vas a compartirnos un poco acerca de tus fuentes o autores, ¿sí? Entonces lo pregunto después. Bueno, entonces, ¿qué es esto de la historicidad de los evangelios? ¿Qué significa esa frase? Bien. Cuando uno habla de historicidad, la palabra es rara, pero es sencillamente estudiar, digamos, desde un punto de vista de la metodología de la historia, la confianza o la razonabilidad del contenido de un documento. Por ejemplo, yo puedo
encontrar el testimonio de alguna persona, por ejemplo, que observó algún milagro, y yo después necesito, a través de herramientas y metodología que se utilizan en la historia, en las ciencias que estudian la historia, utilizar ciertos principios y criterios para evaluar el género o composición de ese documento, quién lo escribió, cuándo, si fue testigo ocular o no de lo que ocurrió, y ciertos criterios también de evidencia interna para intentar evaluar si lo que está diciendo es coherente internamente, y también si hay ciertas fuentes o evidencia externa que le den, digamos, un apoyo adicional a lo que está diciendo. Por ejemplo, si encuentro un documento que habla acerca de un milagro en particular y encuentro evidencia arqueológica o testimonio externo a ese documento que se refiere al mismo milagro, aumenta mi confianza o la razonabilidad en lo que se está diciendo en ese documento. Entonces, el tema de la historicidad es básicamente evaluar a través de un método historiográfico estándar que tiene que ver con la coherencia interna del texto, ciertos criterios de testimonio múltiple, el criterio de vergüenza también, cuando, por ejemplo, un autor habla de un tema sensible que quizá va en contra de lo que uno piensa, es como un indicio de que lo que está contando es verdad, cuando es duro, digamos, admitir ciertas verdades. Tema también de la evidencia externa, ¿no? ¿Qué otra evidencia manuscrita tenemos que confirme lo que está diciendo este autor? Y después temas más específicos, por ejemplo, quizás dónde se escribió, para ver si el autor está familiarizado con el contexto sociocultural del que está hablando. No es lo mismo, por ejemplo, una biografía que hable de tu vida, que lo escriba un familiar cercano, que una persona de otro país mucho tiempo después escriba sobre tu vida. Evidentemente hay una diferencia ahí en el conocimiento que puede llegar a tener esa persona sobre tu vida, y hay una limitación sociocultural también. Lo escribe también desde otra perspectiva. Entonces, esos son todos elementos que se tienen en cuenta al evaluar la historicidad de cierto documento o testimonio. Ok, bien. Bueno, contanos un poco acerca de tu artículo, lo que nos quieras contar. Bien, el objetivo del artículo se llama bastante explícito el título, La confiabilidad histórica de los evangelios. Básicamente es un análisis de los 4 evangelios canónicos de la Biblia, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, a través de criterios estándar, o sea, analizar internamente y externamente el texto, y después temas bibliográficos, de por ejemplo, cuántos manuscritos existentes hay sobre los evangelios, y otros temas también de crítica textual que son más puntuales. Intento determinar o demuestro en el artículo que a través de una metodología estándar, a través de la historia únicamente, y no a través de la teología revelada ni nada de eso, uno puede determinar que los evangelios son piezas históricamente confiables, y que por lo tanto, en términos generales, el relato de lo que se está hablando es algo de lo que una persona puede confiar, digamos. Es decir, que tiene suficiente evidencia como para creer en el testimonio de estos autores. Ok, o sea, nosotros, más allá de que sabemos que fueron personas que existieron, a través de métodos científicos podemos evidenciar que no solamente existieron, sino que es verdad lo que sucedió. Exacto. Como si fuera un periódico. Exacto. Determinar es exactamente, tener un testimonio o algo escrito, y uno con las herramientas que tiene, herramientas que se utilizan no solo para este documento, sino para cualquier documento de historia en general, se utiliza un método idéntico o similar para determinar ciertos puntos, criterios, y poder evaluar finalmente si lo que se está relatando es históricamente preciso o no. ¿Qué más? Bueno, yendo un poco con el contenido en sí del artículo, una de las primeras cosas que estaría bueno hablar, que lamentablemente por un tema de extensión en el artículo no es tratado con extensión, es un tema que dejé aparte porque es un tema bastante extenso, pero es un tema importante, que es el tema del género literario. Y esto va también con una pregunta muy importante que nos hacemos de cuándo tenemos que tomar la Biblia literal o figurativa, qué es lo que determina, digamos, cómo debemos leer un texto. Uno de los temas principales que se tienen que evaluar es un tema, un principio hermenéutico, que es
que lo que se está leyendo uno tiene que determinar primero cuál es el género literario que está evaluando, cuál es la intención del autor al escribir ese texto y a qué categoría literaria pertenece. Por ejemplo, cuando nosotros leemos un cómic, por ejemplo, es más que evidente, digamos, que lo que vamos a leer a continuación, bajo ningún criterio, ilustra fielmente la realidad. Es un constructo ficticio, porque ya la intención del autor y la forma y la escritura que tiene ese documento tiene esa intención. Exacto. Entonces, ese es un tema muy importante. ¿Qué tipo de literatura son los evangelios? ¿Y eso vos lo pudiste como determinar o explayar en el artículo, o eso es lo que no pudiste explayar? Eso, por un tema de extensión, el artículo no está tratado, pero probablemente en la versión final del libro, que una de las partes va a hablar sobre los evangelios, va a estar desarrollada más a detalle, pero lo puedo compartir ahora porque son pensamientos y cosas que fui investigando después de escribir el artículo. Pues yo seguí reflexionando sobre estas cosas y puliendo un poco la argumentación y ciertos puntos que por un tema de extensión no llegué a tocar. Con el tema de el género, lo que pude determinar, gracias a algunos autores muy importantes, como por ejemplo Michael Licona, que es un autor del Nuevo Testamento muy importante, para mí muestra convincentemente que la categoría a la que pertenecen los evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, se clasifica como biografías greco-romanas. Una biografía greco-romana básicamente es una prosa narrativa continua que está basada exclusivamente en la vida de un protagonista. Es una historia que gira en torno a las acciones y dichos de una persona en particular. Tenemos escritos también de la época de Jesús, por ejemplo, la vida de los Césares, que habla de ciertas figuras importantes del imperio, y todas están basadas en las acciones y dichos de estas personas, pues son la figura central sobre la que se desprende todo lo que se habla en ese documento. Entonces, una de las similitudes que tiene los evangelios con este género es justamente este punto de que está centrado en una figura única que es Jesús. Todos los evangelios giran en torno a la vida, acciones y dichos de Jesús. Sí. Entonces, desde el vamos vemos que la estructura o el sujeto sobre el cual se estudian los evangelios coincide con el de las biografías greco-romanas. Sí, claramente. Otro punto interesante es que las biografías greco-romanas tienen cierta flexibilidad a la hora de contar la vida del personaje del que se está tratando, pero también explica un poco por qué los evangelios difieren en algunos detalles. No significa que se contradigan, sino que desde los puntos de vista de cada autor, desde la experiencia particular de cada autor con Jesús y lo que aprendió, lo cuentan desde distintas ópticas o perspectivas. Entonces, hay ciertos detalles que difieren, pero te dan una visión más completa e integral de la vida de Jesús. No es que las narrativas se contradicen, sino que debido a la flexibilidad de este género, ciertos detalles de la historia se cuentan de maneras particulares dependiendo del autor. Sin embargo, y también desde el vamos, las biografías greco-romanas también tienen la intención de describir a detalle y fielmente la vida de su protagonista, para mostrar la importancia moral o política en el caso de ciertos emperadores, como son otras biografías, describir fielmente cuál es la enseñanza o el legado que dejó esa persona. Entonces, si bien existe cierta flexibilidad a la hora de desarrollar el contenido, es muy importante tener en cuenta que son históricas. Que la intencionalidad del autor es mostrar la vida de esta persona tal cual sucedió. Obviamente, siempre desde su óptica, contando ciertos detalles o quizá omitiendo ciertos detalles, pero siempre fiel a lo que es la persona sobre la que se está describiendo. Entonces, esto así de manera sintética, lo que podemos decir es que los evangelios son biografías greco-romanas, tienen una intencionalidad histórica sobre un sujeto en particular, un protagonista sobre el cual gira todos los eventos que se describen. Y pues hay otros detalles, pero que no vienen al caso, pero con el tema de la estructura, las palabras, cierta extensión en términos del número de palabras, coincide
prácticamente de manera muy fiel a otras biografías grecorromanas, y gracias a este análisis comparativo uno puede determinar que desde el vamos, los evangelios son historias de Jesús que tienen una intencionalidad de contar lo que hizo esta persona y su legado. No es poesía, no son salmos, no es una historia con una enseñanza moral y nada más. O es una la vida, revelación. exacto, es la vida de una persona y los hechos que sucedieron alrededor de la vida de esa persona y de los lugares a donde fue. Entonces, este es el primer punto a tener en cuenta. A priori, sabemos que los evangelios, o la intencionalidad de los autores, es describir fielmente la vida de Jesús. Es muy interesante porque nosotros que estamos acá en Argentina en 2024, por ahí nos encontramos con una Biblia y es como, por ahí empezás a leer y decís, ¿por qué tenemos un libro tan antiguo acá? ¿Cuál es el contexto? Y basta con ahondar un poquito, como es tu caso, en lo que es la historia de la literatura, en este caso grecorromana, para darse cuenta de que es completamente confiable lo que podemos encontrar en este sagrado libro para nosotros, tan antiguo. A mí me emociona un montón. Exacto. Y ver también que no es un caso único, sino que hay otra literatura de esta época que se asemeja en estructura a los evangelios. Entonces, no es algo completamente novedoso o aislado, un caso aislado, sino que es algo que se puede tratar de manera comparativa con otros documentos, lo que te da cierto conocimiento histórico y contexto de la forma en que se escribía también en esta época. Exacto. Es la gran diferencia de por qué nosotros en Argentina es tan conocido quizás esta narrativa grecorromana, es justamente su trascendentalidad en la vida de las personas. Pero podríamos tener esto como cualquier otra narrativa. Exacto. De hecho, vos tenés acceso a esas narrativas y por eso las pudiste comparar. Exactamente. Y teniendo en cuenta este primer punto, que es como el punto, digamos, de decir, bueno, antes de investigar esta cuestión, primero quiero saber si la intención del libro es histórica o no. Porque si ya desde el vamos no es histórica, no tiene sentido analizar el texto. De vuelta, yo tomo un cómic y ya sé el género literario de ese cómic, que es ficción, ¿qué sentido tiene que yo analice históricamente a través de un método si lo que se dice es verdad o no? Si ya la intencionalidad y la impronta del autor no es esa. Entonces, este primer punto es fundamental para iniciar la investigación histórica. El otro punto que es muy interesante, que a veces se omite o uno se olvida, es que en los inicios el evangelio o las buenas nuevas se transmitía de manera oral. Era el testimonio de los apóstoles a todas las personas de los alrededores de Jerusalén y de otras partes, que contaban su testimonio y contaban la forma en que Jesús cambió sus vidas. Y esto es lo que se llama la tradición oral. Todo comienza en el boca a boca, digamos, que se empieza a contar y se empieza a extender, no de manera lineal, sino de manera geométrica, a través de distintas personas, lo que sucede alrededor de la vida de este Jesús. Y básicamente podemos apreciar que hay como distintas etapas. La primera etapa es como una especie de memoria compartida entre los apóstoles, que son los primeros que están cercanos a Jesús. Ellos comparten una serie de experiencias y dichos de su maestro, que ellos lo guardan y los retienen. Y una cosa muy interesante es que gracias a las parábolas, gracias a los mensajes sencillos y cortos que daba Jesús, que era muy fácil memorizar las enseñanzas, porque encima impactaban un montón. Entonces, en esta memoria compartida es esperable, desde un punto de vista histórico, que se haya guardado tan fielmente lo que él dijo y las cosas que contó, porque las parábolas y la forma que tenía de enseñar era muy sencillo de aprender y recordar. Entonces, claro, sería extraño que recuerden algo muy extenso. Exacto. Y detallado. Exacto. Jesús daba enseñanzas simples que impactaron durante generaciones y generaciones. Y esas enseñanzas fueron, digamos, resguardadas en un inicio por esa memoria compartida entre los apóstoles.
Luego, después de su muerte y supuesta resurrección, que eso después lo podemos charlar más adelante, luego de eso, de la convicción de los apóstoles de que Jesús había resucitado, esta memoria compartida tiene como un valor agregado, tiene algo especial, porque no solamente es una memoria compartida del maestro con el que ellos vivían, era una memoria compartida del Dios hecho hombre. Entonces, como ellos comprenden finalmente la autoridad divina que Jesús tenía y la forma en que resucita, confirmando también todo su ministerio y enseñanzas, hay todavía como un celo más grande en resguardar las enseñanzas del maestro frente a posibles distorsiones o cambios en la enseñanza. Justamente el reconocimiento de la divinidad de Cristo es un punto muy fuerte para el tema de resguardar fielmente lo que se enseñó. Claro, porque tenía otro peso. Claro, tenía un peso fundamental. Ellos eran los encargados de llevar esa verdad al mundo y resguardar la verdad frente a posibles errores. Y finalmente, bueno, después de un evento central que vamos a charlar ahora un poquito más adelante, la destrucción del Templo de Jerusalén en el año 70, viene ya luego de los apóstoles como una segunda generación apostólica, que esto no hay que olvidarlo. Los 12 tuvieron otros discípulos. Sí. Los 12 tuvieron otros discípulos y la enseñanza continuó de generación en generación. El testimonio de los apóstoles continuó y esta segunda generación apostólica tenía el peso de estos primeros 12 que fueron los que caminaron con Jesús. Entonces hay como una cadena, digamos, ininterrumpida de retener en la memoria todo esto que fue enseñado por Jesús. Ahora bien, este es como el inicio, la tradición oral. Ahora, hubo un momento en el que fue necesario llevarlo por escrito para que todas esas memorias no se pierdan y que queden resguardadas en documentos para las futuras generaciones, para la segunda generación apostólica, para la tercera y así sucesivamente. Y es recién ahí donde entra la redacción de los evangelios. Claro, no es que fue en el mismo momento que Jesús estaba viviendo. Exacto. No conocemos exactamente si algunos individuos tomaron nota, por decirlo de alguna manera, de lo que Jesús decía. Hay algunas hipótesis sobre el documento Q, el documento Q es como una especie de hipótesis con la cual se intenta explicar la formación de los evangelios, pero es algo complejo, no vamos a entrar en detalle con eso. Lo importante es entender que comienza con una tradición oral, también en esta época predomina lo oral sobre lo escrito. ¿Por qué? También por las técnicas de memorización que tenían los judíos, con las que memorizaban la ley también, y a los profetas, tenían una capacidad especial ellos para memorizar cosas importantes de sus maestros. Y acá lo mismo, con esas técnicas de memorización que aprenden de niños, es la misma forma con la que recuerdan después las enseñanzas de Jesús. Sin mencionar la heterogeneidad que hay en los discípulos de Jesús. Exacto. Que sería extraño que todos estén componiendo ahí unas narrativas increíbles mientras están viviendo con Jesús, porque todavía algunos ni siquiera sabían redactar bien algo. Exacto. Y su tarea en ese momento no era llevar por escrito, sino proclamar la verdad del Evangelio a las masas. Y eso era oral, de manera oral, de boca en boca. El escrito fue de cada uno de Mateo, Marcos, Lucas y Juan, es posterior a esto. Ahora vamos a hablar también un poco de las fechas cuando se redactaron, pero es importante esto. Primero, para recapitular, primero el género literario, sabemos que son biografías greco-romanas, hablan de la historia, de la vida de Jesús. Segundo, esta historia se transmite de manera oral. Y tercero, llega un momento en el que es necesario ponerlo por escrito. Ajá. Entonces es importante recordar que esto que tenemos acá fue primeramente una tradición que fue hablada de boca en boca y luego se llevó al papel, digamos, por decirlo de alguna manera. Teniendo en cuenta esto, ya también podemos pasar a hablar un poco de ciertas objeciones que tienen algunas personas diciendo, pero ¿cómo sabes que Mateo, Marcos, Lucas y Juan lo escribió Mateo, Marcos, Lucas y Juan y no lo escribió una persona cualquiera en el siglo IV, en el siglo V, que no tenía nada que ver con Jesús? Es una pregunta muy importante. Y con respecto a la autoría de los evangelios,
digamos, la postura tradicional es justamente Mateo lo escribió Mateo, Marcos lo escribió Marcos, Lucas lo escribió Lucas, Juan lo escribió Juan. Pero, ¿qué forma tenemos, digamos, de probar que fue así? Porque los evangelios, digamos, no dicen este evangelio fue escrito por Lucas, el evangelio fue escrito por Juan. Era como que estrictamente hablando eran anónimos, porque no figuraba el nombre del autor, pero sin embargo en los círculos cristianos primitivos y los que recibían estos escritos como autoritativos y vinculantes para su fe, reconocían y sabían, o se sabía, digamos, de boca a boca, quiénes eran los autores. Ajá. Sí. Y sobre eso tenemos, acá menciono algunos, por ejemplo, Papías de Hierápolis, en el año 125, habla sobre los autores de los evangelios, Ireneo de Lyon, Clemente de Alejandría, Tertuliano, el Canon Muratori, son distintas fuentes externas a la Biblia, son otras personas de la comunidad cristiana que hablan sobre la autoría de los evangelios. Bueno, este lo escribió este lo escribió tal, y todo cuadra, y este testimonio múltiple de estos distintos personas de la comunidad cristiana hablan en favor de la autoría tradicional. Es decir, tenemos evidencia externa a los evangelios de que los autores son quienes nosotros se lo atribuimos tradicionalmente: Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Entonces, desde el punto de vista, si bien estrictamente, literariamente son anónimos, pues no figura el nombre, se sabe por tradición, se sabe por historia y por testimonio múltiple que los evangelios son de los autores de los que recibe el nombre cada evangelio. Que quizás eso es más evidencia que el hecho de que diga evangelio de... Exacto, porque un evangelio puede decir escrito por tal y quizás no es escrito por esa persona, como sucede quizá con algunos evangelios apócrifos o evangelios que no son parte de la Biblia, que fueron escritos mucho tiempo más adelante y que el autor no es de quien se dice el nombre. Por ejemplo, el evangelio de Tomás o el evangelio de María son evangelios que no fueron escritos por esa persona, pero se les pone ese nombre porque es un nombre muy importante en la historia del cristianismo, y decir, evangelio de Tomás, es importante. Entonces eran como nombres, digamos, para robar atención. Entiendo. Sin embargo, esto tenemos testimonio múltiple, no de una persona, de varias, que dicen, esto fue escrito por esta persona. Entonces tenemos evidencia de que fueron escritos por estos autores. Wow, muy interesante. Bien, teniendo ya en cuenta todo este escenario en el que pasamos de la tradición oral al escrito, ahora sabemos que estos escritos son de estos autores que dicen ser, queda un tema importante también, que es saber, bueno, cuándo fueron escritos. Y acá hay como, las opiniones se dividen, digamos, en dos grupos, básicamente. Los más agnósticos con este tema, los que menos confianza tienen sobre estos documentos, dicen que fueron escritos a finales del siglo I. Finales del siglo I, del año 70 al 100 como mucho, para el Evangelio de Juan, que es el último. Y la otra datación es antes de lo que se llama la destrucción del Templo de Jerusalén, en el año 70. Antes del año 70, la otra postura es que los evangelios se escribieron antes del año 70. Entonces tenemos antes del 70, después del 70. Lo que es increíble es que cualquiera de estas dos fechas, desde los más críticos hasta los que más changüí le dan, digamos, a la datación de los evangelios, cualquiera de las dos es una muy buena señal de que los documentos son históricos. ¿Por qué? Porque incluso siendo de finales del siglo I, estamos hablando de que como mucho, el tiempo que transcurre desde la muerte y resurrección de Jesús hasta que se plasman los evangelios es como mucho 70 años. En esos 70 años los apóstoles, algunos seguían vivos o estaban los discípulos de los apóstoles, la segunda generación apostólica, entonces la memoria no se pierde todavía. Exacto. Y los historiadores también hablan que 2 generaciones es muy poco para que se pierda la memoria o las enseñanzas de una persona. No estamos hablando de que pasaron 500 años y después de 500 años se escribieron los evangelios. Estamos hablando de un plazo máximo de 70 años. En términos de historia antigua, eso es muy poco. Es decir, sabemos que está en un rango razonable en el que los que lo escribieron conocían de Jesús y había un recuerdo y una memoria acerca de las enseñanzas de Jesús.
Esto, por ejemplo, no pasa con el Corán. Por ejemplo, el Corán fue escrito muchos siglos después de la muerte de Mahoma, entonces quienes fueron los redactores o quienes escribieron el Corán no conocieron personalmente a Mahoma, entonces ahí hay un problema. ¿Cómo me voy a fiar de alguien que habla de una persona que no conoció? Es un problema. Y esto no sucede con los evangelios. Ujú. Y si nos vamos particularmente a las fechas, hay un argumento muy sencillo para mostrar que al menos Mateo, Marcos y Lucas son del año 70 para atrás, que es que Lucas, el autor, Sí. escribió el Evangelio de Lucas y un libro que se llama Hechos de los Apóstoles, que es como la segunda parte de su obra. Lo interesante es que si logramos datar el libro de Hechos de manera temprana, entonces hay como una reacción en cadena en que Lucas va a ser más temprano que Hechos, porque Lucas fue la primera parte, y Mateo y Marcos, que son sobre los cuales se basa Lucas, son anteriores, porque Lucas se inspira también en algunos fragmentos de Marcos. Es una de las fuentes que utilizó Lucas para redactar su evangelio, es el Evangelio de Marcos. Entonces podemos poner Hechos, Lucas, Mateo y Marcos, y si datamos muy temprano a Hechos, hay una reacción hacia abajo que tira las fechas todas hacia abajo. Ujú. Entonces, si Hechos se escribió, por ejemplo, en el año 60, todo el resto de evangelios se escribió antes del 60. Ajá. Entonces es una forma sencilla, digamos, de poner una fecha a los evangelios, así como en una seguidilla. Y algunos de los argumentos para ponerle la fecha a Hechos de los Apóstoles antes del año 70 son, por ejemplo, los siguientes. Había, digamos, un interés en la ciudad de Jerusalén en el libro de Hechos. Se describe a detalle ahí como un interés alrededor de esa ciudad, y lo curioso es que si esto hubiese sido escrito después del año 70, que en el año 70 se destruye el templo de Jerusalén, no tendría mucho sentido que Hechos de los Apóstoles se centre tanto en la ciudad de Jerusalén y hable con tanto detalle sobre la ciudad de Jerusalén si ya estaba destruida. Entonces, a nivel contexto, es como que tiene mucho más sentido decir que Hechos de los Apóstoles fue escrito antes del 70, mientras el templo estaba en pie. Ujú. Otro tema es que, por ejemplo, una persecución muy importante en la historia del cristianismo es la persecución de Nerón, en el año 64, 68 aproximadamente. No se menciona en el libro de Hechos. Es como no mencionar, por ejemplo, la guerra de Malvinas. Yo estoy escribiendo sobre historia argentina y no menciono ese hecho, me da a entender dos cosas. O es muy mala la historia que estoy escribiendo y omito demasiado detalle, que no es el caso, porque está hablando de Jesús y los eventos que suceden alrededor. Hay mucho interés en el tema histórico. Sí. O que lo escribí antes de la guerra de Malvinas y por eso no lo menciono. Entonces tiene mucho sentido que no se mencione la persecución de Nerón, porque fue anterior la redacción de Hechos a este suceso. Ujú. Otro punto, martirios como el de Pedro, Santiago, Pablo, que ocurren también en ese transcurso de finales de los años 60, no se mencionan. Es muy extraño que no se mencione la muerte de estas figuras tan importantes que Lucas conocía. Entonces esto nos da a entender que fue escrito con anterioridad, que Hechos de los Apóstoles fue escrito con anterioridad a la muerte de estas personas. Ujú. Y finalmente, por ejemplo, la guerra de los judíos contra los romanos en el año 66 tampoco se menciona. Entonces, siendo eventos tan centrales en la historia del cristianismo y que sucedían en ese alrededor, en ese contexto, que no se mencionan, nos da a entender que la fecha más probable de datación para Hechos de los Apóstoles es antes del año 64. Entonces, si es antes del año 64, Lucas es antes del año 64, y como Lucas se inspira en Marcos, Marcos es antes del año 64, entonces podemos decir que al menos Mateo, Marcos y Lucas ¿Y Hechos? y Hechos fueron escritos antes de la destrucción del templo. Entonces, ahí tenemos un argumento muy bueno para decir, no solo ya desde el principio sabíamos que los evangelios eran tempranos, pero ahora estamos diciendo que son mucho más tempranos de lo que dicen algunos críticos, antes de la destrucción del templo. Entonces, tenemos escritos que fueron escritos de manera muy temprana, digamos, en términos de historia, fueron escritos como muy próximos a la muerte de Jesús, y de vuelta, teniendo en cuenta que lo oral predominaba sobre lo escrito.
Entonces, debido a eso es que hubo como un delay, digamos, entre el hecho y lo que se escribió. Sí. Porque todavía seguía la predicación en el boca a boca. Pero ya con esto tenemos un argumento fuerte de los evangelios fueron escritos por quienes dicen ser los autores, fueron escritos de manera temprana, antes del año 70, y son biografías grecorromanas, es decir, tienen una intencionalidad histórica con respecto a Jesús. Uh-huh. Y acá ya estamos avanzando un montón, ya tenemos como algo fuerte, digamos, que sabemos que no son leyendas, no son mitos y no son invenciones tardías. Son muy próximos a la vida de Jesús, por personas cercanas a Jesús y con la intencionalidad de escribir acerca de Jesús. Bueno, y respecto a estas narrativas grecorromanas que nos contás, no es que se escribió una sola y es la que prevaleció durante 1000 años, ¿o no? Exacto. ¿Cómo es esa dinámica? Bien. Al tratarse de documentos tan viejos, casi 2000 años, evidentemente hubo copistas y eso se tuvo que pasar de pergamino en pergamino, escribir, porque no tenían los dispositivos que tenemos ahora, no tenían copias digitales, no tenían nada de eso, todo era físico. Y los pergaminos se gastaban mucho, entonces era muy necesario copiar y volver a copiar y volver a copiar para que sobreviva el manuscrito. Y con respecto a eso es muy importante porque uno dice, ¿y pero cómo sabes que lo que nos llegó la Biblia que tenemos a día de hoy es lo que se escribió en ese momento? Quizás es históricamente confiable, pero ¿qué sabes si lo que llegó a día de hoy es eso que escribieron y no está deformado? Claro, la coma. Exacto. Y esto es un tema que tiene que ver con la cantidad de manuscritos que sobrevivieron del Nuevo Testamento. Para darles un contexto, todas las obras de la antigüedad, por ejemplo, Heródoto, Platón, la Ilíada de Homero, todas estas obras de la antigüedad, si las juntamos todas las copias manuscritas que quedaron, que sobrevivieron, suman alrededor de 4.000, 4.100 copias, digamos. Con el Nuevo Testamento, solo el Nuevo Testamento, en griego, que es el idioma original, tenemos más de 5.800 copias manuscritas. ¿Qué quiere decir? Si yo te escribo un mensaje que dice hola, si yo tengo muchísimas copias de ese hola, si ese hola se llega a perder, yo lo puedo reconstruir, porque tengo otras copias manuscritas para reconstruir el mensaje. Cuando es más largo, ahí vos podés utilizar todas las copias que tenés a disposición para rearmar el mensaje y decir, puedo armar con cierto grado de certeza el mensaje original, porque tengo muchísimas copias tempranas de lo que se dijo. Entonces, por ejemplo, si hay un error en una coma, va a haber una copia manuscrita que no lo tiene. Entonces, eso se llama crítica textual. Puedo reconstruir el texto a partir de las copias manuscritas. Y es la obra de la antigüedad con más manuscritos que lo atestiguan. Wow. No hay ninguna obra que se le acerque al número de 5.800. Y eso en el idioma original nada más. En otros idiomas suma todavía más copias manuscritas. Entonces, podemos decir que podemos reconstruir fielmente lo que la Biblia dijo en su idioma original con todas estas copias manuscritas. Podemos reconstruir prácticamente a la perfección lo que se dijo. Esto quizá no hubiese sido posible si sobrevivían 3 copias del Nuevo Testamento. Que encima, en esas 3 copias, si había un error, era muy difícil corroborar si ese error es verdaderamente un error o era parte del texto original. En cambio, con tantos miles de copias, se puede filtrar eso y se puede obtener el mensaje limpio. Okay. Entonces, con respecto a eso, sabemos que lo que tenemos a día de hoy se puede reconstruir con las copias manuscritas existentes en griego y que es el libro con mayor cantidad de manuscritos de la antigüedad. No hay ninguno que se le asemeje en cantidad. Y eso es interesante porque también otro tema es que de todas las variantes textuales, es decir, de las cosas que varían de manuscrito a manuscrito, solo el 0,2% cambia el significado de algún versículo. Incluso teniendo en cuenta eso, no cambia ninguna doctrina cristiana esencial. Es simplemente el ordenamiento de una palabra en pasado o en presente o cosas de ese estilo, que a los críticos textuales todavía siguen debatiendo algunos versículos, pero ninguno de ellos cambia ninguna creencia cristiana básica. No es que hay un versículo que diga que Jesús es el verbo y en el otro que diga que no. Es decir, no hay nada que
digamos, que le dañe algún tema de doctrina. Simplemente es un 0,2% las variantes significativas. El resto son errores ortográficos, de tiempos verbales, algunas palabras están cambiadas de lugar, pero nada significativo. Entonces podemos tener la certeza también de no solo todo esto que hablamos, sino que también este es el texto original. Este es el texto que escribieron los autores originales. Si no hubiera ninguna clase de error, ese 0,2% sería preocupante. Es una pregunta interesante. Sería muy extraño encontrar que el texto no tenga ningún tipo de variante textual. A mí me daría que pensar, habiendo tantas miles de copias, sería algo bastante increíble, digamos. Pero yo diría que gracias a estas variantes textuales, nosotros podemos confiar que el texto es auténtico. O sea, que hubo un proceso natural de copiar el texto y preservarlo, y es natural también y esperable que hayan esas variantes textuales. Entonces, no es para nada sospechoso, sino al contrario, es esperable que esto suceda. Y le da mayor credibilidad, porque fue un proceso natural que sucedió a lo largo del tiempo, con el cual la Biblia fue preservada hasta el día de hoy. Ok. Wow. Vamos más profundo. Y bueno, y también, si esto era insuficiente, las citas de los padres de la Iglesia, muchos autores del cristianismo primitivo, hay más de 36.000 citas al Nuevo Testamento, y solo con esas citas de los padres de la Iglesia se puede reconstruir prácticamente todo el Nuevo Testamento en su totalidad. Como que yo escribo una carta y escribo uno de los versículos de la Biblia, y vos a una amiga le mandás otra carta y le escribís otro versículo, y agarrando todas las cartas de la comunidad cristiana. Entiendo, como que en otros mensajes, aparte de la Biblia, hace una mención. Exacto. Citas directas o indirectas de versículos del Nuevo Testamento, y de esa manera también se puede prácticamente reconstruir el Nuevo Testamento. Quizá no con la precisión con la que tenemos las copias manuscritas más antiguas, que esa es la forma más fiel, pero como segunda mano tenemos las citas de los padres de la Iglesia. Entonces es un caso acumulativo de todo lo que se va dando, que refuerza todavía más la confianza en el texto que tenemos. Y pasando un poco también al tema del texto internamente, vemos que hay ciertos criterios, como por ejemplo, hay historias que se cuentan en los evangelios que tienen lo que se llama coincidencias no diseñadas. Una coincidencia no diseñada es, por ejemplo, cuando yo cuento una historia y cuento la historia desde una perspectiva y cuento ciertos detalles, y vos estuviste desde otro lugar contando la misma historia, pero contás otros detalles, y sin saberlo, cuando vos lees las dos historias, una se complementa con la otra, y lo que dice un autor le da sentido a otra cosa que dijo otro autor. Entonces, hay ciertos casos específicos en los evangelios, que ahora no vienen al caso, pero es para que lo tengan en mente, donde se cuentan historias que vos decís, ¿por qué el autor mencionó esto? Como que quedó en el aire. Y cuando vos vas a otro evangelio y cuenta algo que quizás no tiene algo que ver directo con ese evento que se narra, pero cuando vos lo lees en su conjunto, uno le da sentido a lo que dijo el otro. Entonces esas coincidencias no diseñadas, en el sentido de que no fue intencional de un autor aclarar lo que dijo el otro, sino son dos narrativas distintas, complementa el uno con el otro y da cierto indicio de credibilidad que lo que se está diciendo es verdad. Porque en su conjunto te permiten entender globalmente el evento que sucedió. Es un punto que se llama coincidencias no diseñadas, que es muy interesante y que sucede en los evangelios. Otro tema interesante que no es menor es la frecuencia de los nombres. Los nombres que son descritos a lo largo del Nuevo Testamento coinciden y son coherentes con los nombres tradicionales de esa época y de ese lugar. Si yo me hubiese inventado algún libro de la Biblia y los nombres no se adecúan al contexto histórico ni cultural, me daría de qué pensar. Sería raro encontrar un nombre fuera de tiempo, y me daría de qué pensar sobre el autor. Quizás es un engaño, o es una farsa, o es alguien que mucho más adelantado en el tiempo está escribiendo algo que no es de su época. Exacto. Entonces el tema de los nombres, se hizo en su momento una base de datos con miles de nombres de esa época, y la frecuencia de nombres con la que aparece coincide muy bien con esta época que se está narrando. Entonces sabemos que los autores también tenían conocimiento sociocultural
de esos lugares y de esas personas y esa cultura. Es decir, no está fuera de contexto. Al contrario, el contexto que se narra y los nombres que se usan son perfectos con la época que se está narrando. Exacto, todo cuadra. Y ahora hablando un poquito, esto es un tema interno. Ahora, con respecto a la evidencia externa, podemos hablar que hay otros autores también que hablan de los evangelios, que hablan de eventos que se narran en los evangelios, por ejemplo, la crucifixión de Jesús, por ejemplo, de Santiago, el hermano de Jesús, o de Juan el Bautista. Hay otros autores externos al Nuevo Testamento que hablan de esto, por lo tanto proveen evidencia externa de los eventos que se narran. Algunos de los autores conocidos son Tácito, Josefo, Plinio el Joven, Luciano de Samosata. Este último, Luciano de Samosata, es interesante porque es un autor que hace sátira, es decir, se burla de los cristianos, pero por burlarse de los cristianos y hablar de los cristianos, da testimonio histórico de lo que sucedía con los cristianos en esa época. Lejos de querer dar evidencia. Claro, por burlarse nos está dando evidencia a nosotros, siglo XXI, de lo que sucedía con los cristianos. Y que eran como una secta, como de gente que creía en un maestro que había resucitado. Entonces, el testimonio interesante de esta persona nos da evidencia de lo que se cuenta en el Nuevo Testamento. Es decir, algo que se usó para la burla es un testimonio histórico más para probar la veracidad de los evangelios. Es un caso interesante. Además, a mí, yo amo a Dios, pero también me interesa saber que en lo que fundamento mi vida es una verdad, ¿no? Irrevocable. Me da mucha confianza a mí saber que alguien que no esperaba como ir a favor de todo lo que se estaba diciendo con estas ideas, ¿no? Sino todo lo contrario, burlarse o desestimar, termina concordando con los otros. A mí me da mucha confianza. Y es que, ¿a quién le vas a confiar más? ¿Al testimonio de una persona que cree lo mismo que vos? ¿O una persona que cree totalmente lo opuesto? Tu enemigo o la persona que cree lo opuesto a vos es un testimonio mucho más fuerte de lo que se está diciendo, porque justamente no concuerdan en las ideas y no va a haber algo armado o algo inventado para darte la razón a vos. Por ejemplo, con Josefo, que era historiador judío, no era cristiano, y sin embargo describe las creencias de los primeros cristianos en este Jesús que fue crucificado, que supuestamente resucitó al tercer día. Entonces todo eso que describe, al ser como enemigo, digamos, de alguna manera del cristianismo, o no ser cristiano, es un testimonio mucho más fuerte y más confiable, porque viene de una persona que tiene conceptos ideológicos o una cosmovisión distinta. Entiendo. Entonces lo hace mucho más fuerte la historicidad del documento. Uh-huh. Y pasando con otro tema, que es un tema, me parece que es el tema más interesante, es el tema de la arqueología. Hablamos ahora de ciertas fuentes externas que confirman eventos de que se hablan acá, que son documentos, básicamente estos autores que mencionamos, que hablan de lo que sucedió en los evangelios, pero la arqueología es especial, porque es evidencia y restos materiales que quedaron, que podemos estudiar, que confirman eventos y personajes que se describen en los evangelios. Y acá, algunos de los cuales que podemos mencionar, en un momento los historiadores pensaban que Nazaret no era un pueblo real, porque no había evidencia arqueológica de un tal pueblo llamado Nazaret. Y en el 2009 se halló una casa que justamente tenía una inscripción que decía que era de Nazaret. Es decir, se encontró una casa del antiguo pueblo de Nazaret, confirmando históricamente, arqueológicamente, que existió ese pueblo de donde proviene Jesús. Otra muy interesante, por ejemplo, Poncio Pilato. Poncio Pilato, ya una figura muy conocida también en la cultura popular y en los evangelios, se decía en un momento que no había tampoco evidencia histórica de que hubiese existido un tal Poncio Pilato que haya sentenciado a Jesús a que muera crucificado. Y en 1961 se encontró una inscripción en piedra que dice el nombre de Poncio Pilato, es decir, lo menciona y también menciona al emperador. Entonces tenemos también evidencia arqueológica de la existencia de esta figura fundamental en los evangelios, que es Poncio Pilato. Otra cosa interesante, Jesús murió por crucifixión. Bien,
sabemos por testimonio de ciertos autores que la crucifixión era una práctica de tortura que se hacía en el Imperio Romano, pero lo increíble es que tenemos, digamos, un pedazo del tobillo de lo que fue una persona judía que fue crucificada, que se llama Johanán, y tenemos, digamos, lo que es una parte de su hueso del pie y un clavo como de 15 centímetros clavado de la misma manera en que fue crucificado Jesús. Es decir, también tenemos evidencia arqueológica, restos de que la práctica de crucifixión era común en la época de Jesús. Entonces, eso es muy interesante. Tenemos hueso, tenemos el clavo, y eso nos permite imaginar de manera muy directa cómo pudo haber sido y qué brutal que fue la crucifixión de Jesús. Sí. Otra cosa también interesante, que está buena mencionarla, que en el 2005 se halló un mosaico, que es el mosaico de Megiddo, que es, digamos, un hallazgo que se hizo en el que se menciona una cristiana devota de Jesús afirmando su divinidad. Es un mosaico que fue tallado así en el piso, probablemente de algún templo similar, que dice que está dedicado a Jesús, a su Dios. Entonces tenemos como una confirmación también desde un punto de vista arqueológico de ciertos restos en el que se ve que en el cristianismo primitivo los cristianos creían en la divinidad de Cristo. Es decir, no es un invento posterior, sino que ya desde el principio las personas cristianas creían que Jesús era Dios hecho hombre, creían en su divinidad. Porque ciertos autores piensan que la divinidad de Cristo es como una especie de relato que se fue desarrollando con el tiempo, que se fue empezando como a deificar a Jesús cuando era un simple hombre, pero esto nos muestra que en las prácticas más tempranas Jesús era tomado como Dios. Sin mucho estudio previo ya era tomado Dios. Exacto, ya desde los primeros pasos del cristianismo era tomado como Dios. Otra interesante, también hablando de gente que se burlaba del cristianismo, el grafito de Alexámenos, que data aproximadamente del año 90-95, es el grafito más temprano, el dibujo más temprano que tenemos de una persona adorando a Cristo. Y lo interesante es que fue dibujado o hecho por una persona que se estaba burlando de los cristianos. Y la inscripción dice, Alexámenos adora a su Dios. Y es una inscripción con una persona haciendo así, mirando a la cruz, y una persona crucificada con cabeza de asno, que es una representación en burla de Jesús. Sí. Y por esta burla que fue inscrita, es la inscripción más temprana que tenemos del siglo I de las prácticas de adoración que había de los primeros cristianos a Jesús. Entonces, de vuelta, la historia de una persona que se burlaba de los cristianos pasa a ser parte de la historia como una pieza de confirmación para lo que se relata en los evangelios. Y finalmente, dos hallazgos más, digamos, para cerrar este tema tan interesante de la confiabilidad de los evangelios. Son dos casos muy apasionantes también. Uno es el osario de Santiago, el hermano de Jesús. Los restos, los huesos de Santiago, el hermano de Jesús, o el primo. Algunos dicen que era el primo, el hermano, familiar. Depende de la tradición cristiana, ¿no? Pero lo increíble de este hallazgo, de esta como especie de caja así, donde se hallaban los huesos, es que hay una inscripción que dice Santiago, hijo de José, hermano de Jesús. Santiago, hijo de José, hermano de Jesús. ¿Qué es lo llamativo de esta inscripción? Generalmente en los osarios, en esa época, solo se ponía el nombre de la persona a la que pertenecía el osario y su padre, y nada más. No existe otro osario, hay un caso solo, además de este, en el que el osario mencione también al hermano. Entonces, ¿qué nos da a entender que mencione al padre y al hermano de esta persona? Y es que el hermano era una persona muy importante. Para que sea mencionada en el osario, que no sucede en ningún caso, excepto uno, que esté mencionada el nombre de Jesús, significa que esta persona era tenida como una figura pública muy importante para que esté inscrita en ese osario. Y encima también por un tema probabilístico, ¿no? ¿Qué probabilidad hay de que ese Santiago, hijo de José, hermano de Jesús, no sea el Santiago de los evangelios? Es decir,
la y que coincida con el nombre del Padre de Jesús. Exacto, el padre y el hermano. Entonces, y por el tema de la frecuencia de nombres también, lo más probable, muy casi con certeza, es que ese osario le pertenecía al hermano de Jesús. Y eso significa que tenemos una inscripción en piedra, en un osario, donde se menciona a Jesús. Es decir, es evidencia arqueológica indirecta de Jesús y de su familia. Y finalmente, esto no lo toco en el artículo, pero es muy interesante para pensar. Es probablemente el artículo o el artilugio con el tema de la historia que más controversia genera aún a día de hoy, que es el sudario de Turín. El sudario de Turín, al parecer, lo que dicen algunos, es que era esa manta, digamos, que recubría a Jesús cuando estuvo en la tumba. Que los evangelios después lo describen que en el momento de su resurrección, ese manto queda como doblado sobre la piedra donde yacía el cuerpo. Ese sudario, increíblemente, está marcado, digamos, con la silueta y la figura de una persona. Una persona que a nivel imagen es muy similar a cómo se retrata a Jesús en el arte. Y un estudio reciente en el 2022 que se hizo con rayos X, una metodología nueva con el sudario, determinó que bajo ciertos presupuestos razonables con el tema de la temperatura, quizá el sudario tenga 2000 años de antigüedad. Y por lo que relatan algunos documentos, existe la posibilidad de que este sudario sea el sudario con el que fue envuelto Jesús en la tumba. Y sería, de todos los hallazgos arqueológicos, el más impresionante, porque sería uno en el que entró en contacto directo con Jesús. Esto es un tema de debate muy grande. Hay algunos que dicen que no le perteneció a Jesús o que es de una fecha posterior, pero este estudio reciente de 2022 parece indicar que es del siglo I y que pudo haber sido de Jesús. Y bueno, a modo de cierre, lo que podemos decir en conclusión es que los evangelios son una pieza literaria que pertenece al género de la biografía grecorromana. Fue transmitida de generación en generación, de apóstoles a discípulos de manera oral, a las masas también, y luego fue llevado a escrito en el momento en que se tenían que preservar las enseñanzas. Las enseñanzas fueron preservadas con cautela porque se trataba de su maestro y no cualquier maestro. Un maestro que ellos creían era divino. Entonces había un interés muy grande en preservar las enseñanzas. La forma en que hablaba Jesús también ayudó mucho a la memorización. También la formación de los judíos ya desde niños de memorizar grandes partes de la ley y los profetas los ayudó a mantener viva la tradición de Jesús. Sabemos que fueron escritos por los autores a quien se les dice ser, Mateo, Marcos, Lucas y Juan. En el siglo I, antes del año 70, tenemos evidencia interna que nos muestra que hay mucha coherencia con el contexto cultural y histórico en el que se habla. Tenemos evidencia externa que nos confirma muchos eventos alrededor de lo que sucede en los evangelios, y tenemos también la pruebas arqueológicas de que eventos y personajes centrales en estas narraciones son personajes y eventos reales e históricos. Entonces, con este caso acumulativo que armo en el artículo, que está explicado más a detalle, que vamos a dejar el link en la descripción del video, podemos de manera racional y desde un punto de vista histórico, porque en ningún momento hablamos de teología, hablamos estrictamente de historia, podemos confirmar y tener cierta seguridad en que estas piezas, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, son literatura histórica, confiable y de primera mano acerca de la vida de Jesús. Por lo tanto, cualquiera que busque la verdad puede utilizar estos documentos para seguir investigando acerca del cristianismo y tomar una decisión sobre ello. Wow, muchas gracias, Simón. La verdad que tómate mate, por favor, te lo mereces. Es muy apasionante este tema porque el hecho de, bueno, ya lo venimos hablando hace rato, pero de poder encontrar prueba científica, prueba histórica de que lo que vimos realmente sucedió, de que es completamente confiable y que incluso es iluso intentar decir que esto es mentira, debería animarnos como cristianos a tener más confianza en lo que decimos creer. A mí me anima un montón, espero que sea el caso de las personas que vean esto. Es nuestra oración. Y
Y bueno, si puedes decirnos brevemente los géneros literarios de la Biblia, para poder saber cuándo tenemos que tomarlo literal, como es en el caso de los evangelios, y cuándo no, porque cualquier persona que agarre la Biblia por así hojeando de qué se trata cada libro, va a ver que hay cosas que son muy extrañas. Y que al primer momento uno dice, ¿esto realmente fue así? Claro, como dijimos más o menos al principio, este es un principio fundamental que en términos de hermenéutica y interpretación de textos uno siempre tiene que tener en cuenta. No solo cuando lee la Biblia, cuando lee cualquier otro tipo de literatura, lo primero que hace uno es decir, bueno, ¿qué es lo que estoy leyendo? ¿Estoy leyendo una novela? ¿Estoy leyendo un libro de historia? ¿Qué es lo que estoy leyendo? El género te determina y te dice la intencionalidad del autor y lo que vos estás a punto de leer. Entonces, cuando nosotros leemos la Biblia, tenemos que recordar que la Biblia no es un gran libro, es un conjunto de libros escritos en diferentes tiempos, por diferentes autores, diferentes épocas y lugares. Y la Biblia es simplemente el conjunto de ellos, es un canon que fue conformado con cada uno de estos libros. Entonces es esperable que cada uno de los libros tenga una función literaria, un género distinto. Por ejemplo, los evangelios, como dijimos, son biografías grecorromanas, entonces lo tomamos como historia. Pero luego algunos libros, como por ejemplo el Génesis, que es el primer libro de la Biblia, es un libro muy extenso, con muchos capítulos, y al menos los primeros 11 capítulos tienen una particularidad literaria que es distinta al resto. Tienen ciertos elementos folclóricos, tienen este mismo elemento que los evangelios, que iniciaron como una tradición oral. Por ejemplo, la descripción de la creación del mundo, de Adán y Eva, es parte de la tradición de una comunidad que viene de muchísimas generaciones atrás